Bienvenidos seamos todos nosotros al discurso profético de Jesús. Por fin hemos llegado a Marcos capítulo 13 y estoy seguro que ustedes y yo tendremos la oportunidad de experimentar la voz de nuestro Señor Jesús revelándonos, iluminándonos, develando aquello que estaba escondido y que no alcanzábamos a ver con claridad. Pero ahora lo veremos. En Marcos capítulo 11, verso 15, Jesús entró en el templo. En Marcos capítulo 13, verso 1, Jesús salió del templo. Que por cierto era el martes 4 de abril del año 30 después de Cristo. Así inicia el gran discurso profético de Jesús. Dentro de este espacio-tiempo se relatan la expulsión de los mercaderes, la enseñanza simbólica de la higuera, la invitación a arrojar al mar el monte del templo, esto es, desarraigar de nuestra vida el ritual supersticioso. Aprendimos de las controversias con los sacerdotes y con los fariseos. Contemplamos la conversación con ese escriba y aprendimos que no tiene valor alguno ni rito, ni sacrificio, ni templo. Lo que el Eterno quiere es que aprendamos a amarlo, que aprendamos a disfrutar de su amor y que ayudemos al prójimo. Eso es todo lo que quiere. Entonces Jesús abandona el templo. Pero que quede bien claro, Jesús ha rechazado los sacrificios. Jesús ha rechazado los rituales. Jesús ha rechazado las religiones. Jesús ha rechazado ese sistema de vida de el qué dirán, las apariencias, el quedar bien. Que Jesús entre y salga del templo es símbolo elocuente de que Él no pertenece al sistema de la religión. A manera de resumen y para poder entrar al discurso profético, esto es sumamente importante. Bien, entremos en materia y para eso les pido que se acomoden bien en sus asientos, que agarren sus palomitas, su refresco o su cafecito y su pancito o sus chilaquiles y lo que estén comiendo, lo que estén desayunando, lo que estén cenando, lo que estén haciendo. Enfóquense porque estamos iniciando la primera lectura de este gran discurso profético de Marcos capítulo 13. El verso 1 dice: al salir Jesús del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Eso dice el verso 1. Pero requiere por parte de nosotros una detenida, mesurada explicación. La primera palabra es salir. Y lo primero que hay que entender es que esta palabra salir, este verbo salir, se utiliza a lo largo de las escrituras de la Biblia para hacer referencia a el hecho de salir de Egipto. O sea, utilizan la palabra salir para hablar de salir de Egipto. Sí, hay diferentes palabras para expresar el hecho de salir de un lugar. Pero curiosamente, deliberadamente, el autor de este evangelio, Marcos, utiliza una palabra que no era común, usual, para describir el acto de salir, sino que utiliza esa palabra especial
que en oídos de cualquiera de aquella época les haría recordar el evento de la salida del pueblo de Israel de la tierra de esclavitud en Egipto. Así que Jesús ha salido del templo. Ha salido de tierra de esclavitud. Esto es lo que quiere expresar Marcos al poner esta palabra. La religión, con sus sacrificios, con sus rituales, con sus tradiciones, con sus miedos supersticiosos y más, es tierra de esclavitud. Cuando nosotros, por ignorancia, por búsqueda desesperada, por comodidad o por herencia familiar, permanecemos dentro de un sistema religioso en el que hacemos cosas para quedar bien o para llamar la atención o por cierto miedo supersticioso a que nos pueda pasar algo, no nos damos cuenta que estamos en tierra de esclavitud. Aquí el templo, con todo lo que representa, es la tierra de esclavitud y Jesús sale de ella como un día Moisés salió dirigiendo a su pueblo. Y quienes sigamos a Jesús estamos realmente abandonando tierra de esclavitud para vivir en libertad, aprender a amar a Dios, aprender a disfrutar del amor del Todopoderoso y ayudar a nuestro prójimo es vivir en libertad. Una libertad que Jesús nos ofrece. Pero para eso tenemos que seguir a Jesús fuera de la religión, fuera de los rituales, fuera de las tradiciones, fuera de sacrificios. Cualquier sacrificio que se nos quiera imponer como una necesidad para mover la voluntad divina es un error, es esclavitud. Y Jesús lo rechaza por completo. Bien, siguiente frase. Estamos en el verso 1. Uno de sus discípulos, anota Marcos en su evangelio. Pero, ¿quién? ¿Acaso es uno de los 12 apóstoles? ¿Acaso es alguno de los otros discípulos de Jesús fuera del círculo selecto de los 12? ¿Qué creen? Deliberadamente no se dan pistas de su identidad. ¡Qué interesante! Y si no se dan pistas, no hay forma, en el Marcos 13, no hay forma de saber a quién se refiere. Y es muy interesante porque, pues yo no sé ustedes, hermanos, hermanas, niños, niñitas. Hola Tami, ¿cómo estás Tami? Buenos días Tami, ya levanta a tu mamá. Bueno, yo no sé ustedes, pero el hecho de que no se den pistas para identificar a este discípulo me hace a mí sospechar que no es un discípulo cualquiera, sino que es precisamente uno de los discípulos más conocidos, quizás del grupo más íntimo, y que por razones obvias se ha mantenido en anonimato. ¿Okay? Creo que el hecho de que esté escrito así es por algo. Igual puede ser cualquier discípulo, pero lo interesante es que este discípulo nos representa a todos nosotros. En realidad, este discípulo nos representa a todos nosotros en mayor o en menor medida. Bien podemos preguntarnos a nosotros mismos en lo más íntimo de nuestro ser interior: ¿acaso seré yo? ¿Acaso seré yo? Y les invito a que no respondan apresuradamente. Pero le llama maestro, pero no pide enseñanza. Fíjense,
Discípulo es aquel que sigue a su maestro en su estilo de vida. Anótalo. Discípulo es aquel que sigue a su maestro en su estilo de vida. Si solamente toma la enseñanza que le brinda el maestro, es alumno. Pero si además de la enseñanza que le brinda el maestro, este alumno sigue a su maestro imitando su estilo de vida, es un discípulo. Entonces vean que la palabra discípulo tiene una connotación muy especial. No es un simple seguidor de Jesús. Un discípulo es alguien que quiere aprender, pero que quiere aprender todo de su maestro y que quiere vivir como su maestro. Considera que la forma en la que vive su maestro es modelo a seguir. Pero lo interesante de este verso 1 es que este discípulo no pide enseñanza. De hecho, no quiere aprender. Por eso regreso a la pregunta: ¿seré yo? ¿Serás tú? ¿O será el que está por allá, que está ahorita llegando ahí con su cafecito? Siéntese, hermano, siéntese. Este discípulo representa a los que, habiendo escuchado a Jesús, no reciben su enseñanza, porque no quieren asimilar la verdad de Jesús. O sea, que la religión y el templo son inútiles. Todo lo que englobamos, en lo que les acabo de decir al inicio, el resumen, todo lo que englobamos de esta actividad de Jesús ese día martes, que fue un día muy movido, desde que salió y vio la higuera y todo lo que pasó y las discusiones con... No, la higuera cuando regresan, sí, ven la higuera que habían visto el día anterior. Pero todas estas historias que vimos el día martes se resumen en una sola idea. La religión y el templo son inútiles, no sirven. Fue la gran conclusión a la que llegó el maestro escriba de la ley, el escriba maestro de la ley, que conversando con Jesús se dan cuenta que piensan exactamente igual. Jesús lo felicita, o sea, le diste el clavo. Un discípulo que escucha a Jesús, pero no quiere asimilar esta verdad, es el que ahora invita a Jesús y le dice: mira. Pero esta palabra mira no es la traducción más adecuada. ¿Quién tradujo eso? Pues el pastor de Paz Divina. Bueno, el caso es que la más correcta traducción es admira. Para acá, admira. No es simplemente ver. Tiene un carácter muy especial esta palabra. Fíjense, la palabra posee, para empezar, un elemento de euforia. No es mira, no es admira, observa, contempla maravillado. La construcción gramatical de esta palabra implica un elemento de euforia. Por eso se pone con signos de admiración y debe de decir admira, no mira. No es simple invitación a pasar la vista por algún objeto. Es una eufórica invitación a contemplar detenidamente los detalles arquitectónicos del templo. Y como resultado, este discípulo espera que Jesús reaccione con grata admiración. Todo eso es lo que significa esa palabra mira en su idioma original. Así es, todo eso. Es una invitación entusiasta, eufórica, a que contemple y pueda reaccionar así Jesús. Y entonces, pregunto yo, les pregunto a ustedes, ¿cambiará Jesús su opinión sobre el templo? ¿Es eso lo que quiere este discípulo? ¿Que Jesús, al admirar el complejo arquitectónico, cambie su opinión sobre el templo? Otra pregunta. Todavía ni contestan la primera, ¿verdad? ¿En qué está pensando este discípulo? No lo hice como interrogación, pero es interrogación. ¿En qué está pensando este discípulo? O sea,
Después de todo lo que dijo Jesús, después de todo el relajo que armó volcando las mesas de los cambistas y empujando a los mercaderes, después de todos los pleitos que se aventó con los saduceos, con los fariseos, después de lanzarles una pregunta a los escribas, ¿verdad? Después de todo esto, este discípulo, ¿qué pretende? Esa es la pregunta, ¿qué pretende? Se reconoce a sí mismo como discípulo de Jesús. Es su discípulo. Le llama maestro, pero no quiere aprender. Entonces, ¿por qué le llama maestro? Quiere. Fíjate bien, ponga atención. Los que están ahí distraídos. El que no sabe si sentarse o pararse, siéntate. No hay silla. Bueno, en el suelo, tú siéntate. O parado si quieres, pero ponga atención. Este discípulo, no tú, el que estamos viendo, este discípulo quiere guiar a Jesús. Es lo que está haciendo, porque le dice, mira, quiere guiar la mirada de Jesús. Jesús va saliendo del templo, y si él va saliendo del templo, obviamente va con la mirada en otra dirección. Y entonces el discípulo como que le toca el hombro y dice, oye, mira, contempla. Quiere dirigir la mirada de Jesús y quiere enfocar su atención y quiere que Jesús reaccione de una manera positiva ante esta invitación del discípulo. Pretende este discípulo mostrarle lo que él supone es la realidad. Qué absurdo, ¿no? Qué absurdo que este discípulo cree conocer la realidad y quiere invitar a Jesús a que se admire de lo que para él es la realidad. ¿Habrá hoy discípulos como este? ¿Habrá el día de hoy discípulos, así como tú, como yo, que en vez de querer aprender de Jesús, que Jesús nos diga cuál es la realidad y nos guíe por el camino correcto, ¿no será que queremos guiar a Jesús y decirle cómo debe de hacer las cosas? ¿No será que queremos guiar a Jesús para decirle cómo debe actuar en nuestra vida o en la vida de nuestra familia o en la vida de nuestra ciudad? No cometemos ese error cuando queremos organizar un grupo de oración para echarle montón a Dios y que Dios haga lo que nosotros le pedimos, porque si vamos en grupo pues parece como meeting o plantón ahí en el Zócalo, ¿verdad? Y así llamar la atención, pues nunca han funcionado esas cosas, no sé para qué lo hacemos. Pero fíjense a dónde vamos. ¿Quién de nosotros hoy se atrevería a invitar a Jesús a contemplar lo que según nosotros es la realidad? Mira, Jesús, así debería de ser la iglesia. Mira, Jesús, así debería de ser el mundo sin virus. Mira, Jesús, así debería de ser mi vida. ¿Quién se atrevería a semejante cosa? ¿Quién se atrevería a decirle a Jesús a estas alturas del Evangelio de Marcos y a estas alturas del Evangelio de Juan, con todo lo que tú y yo llevamos aprendido? ¿Quién de nosotros se atrevería a decirle a Jesús, mira, Jesús, te voy a explicar, porque hay que explicarle a Jesús, ¿verdad?, qué es lo que necesitan mis hijos para ser felices? O le voy a explicar a Jesús cómo puedo yo alcanzar la plenitud de vida. Señor, dame esto y soy feliz. Tanto ha dicho Jesús de ese templo, y ahora lo invitan a contemplar con embeleso el templo. O sea, ¿qué les pasa? Es como si ese discípulo dijera, ya en serio, Jesús, contempla qué bonito templo tenemos.
Así de ese tipo. Yo pienso que a lo mejor algo así fue, nomás que ya después le cambiaron un poquito la retórica para que no se oiga tan simple, pero casi puedo imaginarme al discípulo, ¿verdad? Corriendo a alcanzar a Jesús, ¿verdad? Yo imagino a Jesús bajando las escalinatas del templo, ¿verdad? Quizás ya empezando a caminar para ir hacia el monte de los olivos, ¿verdad? Y uno de los discípulos que se quedó rezagado, admirando, contemplando las estructuras, ¿verdad? Y se quedó pensando en todo lo que había dicho Jesús. Y corrió a alcanzar a Jesús, ¿verdad? Y ya que llega a donde está Jesús y toca a Jesús, no, ya en serio, mira qué bonito templo tenemos. El hecho de que este discípulo esté invitando a Jesús a contemplar el templo me deja a mí claro que este discípulo ha entendido muy bien lo que Jesús opina del templo, y este discípulo tiene miedo de que Jesús esté rechazando un templo tan bonito. Pero Señor, está bien bonito el templo. El discípulo no quiere contemplar la realidad que Jesús ha iluminado para ellos. No quiere. No. Sorprendente. Quiere invitar a Jesús a contemplar el espejismo de sus engaños. Él vive engañado y quiere que Jesús contemple el espejismo en el que él vive. No puedo decir qué, ¿verdad? Pero ¿qué onda con este? ¿Qué sucede en nuestra mente cuando pretendemos mover, y solo lo pretendemos, mover al Altísimo con cadenas de oración, ayunos, y yo no sé qué tanto hacemos para que Él se fije en el espejismo tras del cual queremos correr y queremos su bendición y su ayuda? En vez de atentos a la enseñanza de Jesús, ver, iluminados por su palabra, la realidad. Y la realidad, por supuesto, borra los espejismos. Y empezamos a contemplar la vida de una manera tan diferente. ¿No es eso lo que queremos? Ver la vida como la ve Jesús, ver la realidad como la contempla el Altísimo. ¿No es eso lo que queremos? Liberarnos de la tierra de esclavitud. ¿No es eso lo que queremos? Liberarnos de ataduras, liberarnos de engaños, liberarnos de mentiras. Ya no queremos correr tras espejismos. Queremos ver la vida como es para tomar decisiones correctas. Este es el debate. Y le dice al discípulo: mira, qué piedras y qué edificios. Se invita, qué interesante, porque miren, se invita a admirar el templo como una construcción humana. O sea, su aspecto material, no su aspecto espiritual. O sea, es como si el discípulo le dijera: sí, Señor, es una cueva de ladrones y ya ni la hacen y todo, pero está bonito el templo. O sea, el discípulo pretende que Jesús cambie su opinión solo por contemplar el aspecto material, físico, externo, sin tomar en cuenta el aspecto interno. Oye, si ya sabes que en esa iglesia no se predica la verdad, ¿qué haces allí? No, pues sí, yo sé que ahí no se predica la verdad y que le dan culto al hombre más que a Dios y todo. Y entonces, pues está bien bonito el templo y tiene clima y le pusieron alfombra nueva y ya le pusieron almohadas ahí en las bancas, ¿no? Ya sé, y además la alabanza está rete bonita, no, hombre, se pone bien buena la alabanza. Miren, lo pensé para decirlo, pero lo voy a decir total. Si me está viendo la hermanita allá en México, pues que el Eterno la bendiga. En México, hace muchos años, hace como 30 años, una hermanita que en las mañanas iba a un servicio de adoración, así de esos movidos que danzan y todo, que ya hablamos de ese tema, ¿verdad? Y en la tarde iba a la misión donde yo predicaba, ¿verdad? Porque le gustaba la enseñanza.
pero ella siempre hablaba de lo bonito que era la alabanza en la otra iglesia, o sea, nomás venía aquí a hacer ruido. Bueno, no aquí, aquí sí, aquí donde predico. El caso es que un día, ¿verdad?, comentando sobre, pues, que se hacía mucho desorden, ella dijo que se hacía mucho desorden y todo ahí en la alabanza, y que algunos chamacos nomás pueden estar ahí echando relajo. Y me dijo la hermana, pero eso de danzar y todo, eso a mí me sirve como ejercicio. Híjole, no, yo sentí que iba a caer un rayo. ¿Cómo que lo dices por ejercicio, hermana? O sea, ¿no lo haces para adorar a Dios? Así me dijo, no, yo lo tomo como ejercicio. O sea, es terapia ocupacional. O sea, yo voy a la iglesia por distraerme, porque en mi casa tengo muchos problemas y aquí me distraigo. Es más, aquí me echo un sueñito aquí en el templo. O sea, qué grado de cinismo, de ignorancia. O sea, ¿en qué mundo estamos viviendo? En un mundo de apariencias. En un mundo de apariencias. Así empieza el gran discurso profético de Jesús, llamándonos la atención sobre las apariencias en las que nos aferramos, y solo en lo físico, en lo material, en lo externo. Esa es precisamente la trampa. Valorar la religión solo por su apariencia física es una ilusión. Solo, o sea, lo que les acabo de decir, pues, ¿no? Yo voy a esa iglesia porque está bonita, yo voy a esa iglesia por la alabanza, o sea, deciden su permanencia o no en una congregación simplemente por el aspecto externo físico. Por eso, en esa trampa han caído muchas personas, en convertir sus iglesias en un verdadero espectáculo. Vamos a hacer un show y vamos a poner luces y vamos a poner humo y vamos a poner no sé qué para que la gente venga, y vamos a poner de esos cantos así para brincar y para gozarnos y todo, pero para que la gente venga. No están pensando en, bueno, creo que sí, de vez en cuando le echan un pensamiento a Yahvé, y también para adorar a Yahvé, pero siempre la idea es cazar gente, atrapar gente, jalar gente, atraer personas y convertir la congregación en un verdadero show. Y por supuesto, si lo conviertes en un show, pues cada vez tiene que estar mejor, porque si no, pues nos vamos a la de enfrente, porque en la de enfrente hasta palomitas se están dando. Que miren, hermano, ay, en serio, yo debo de poner un freno en mi boca, porque de veras, yo una vez de broma lo dije, ya no es falta que ofrezcan palomitas en la iglesia. Y no pasó ni una semana y me dicen, ¿qué cree, hermano? Pero así enseñándome en el celular el Face, mire, en esta congregación, no les digo en cuál, no, se van, se paran y se van, no sean así. Hay una congregación donde están ofreciendo palomitas, ven, entrada gratis y tus palomitas, no sé si ofrecían chesco, pero sí palomitas. Ofrezcan refrescos, si no, pues se atora la palomita y luego, o sea, es un show. Las puras apariencias. Herodes el constructor, se llama Herodes el Grande, pero pues mejor le pongo Herodes el constructor, porque era constructor. Herodes el constructor supo cómo distraer al pueblo y esclavizarlo. Mira qué hermoso templo tenemos. Lo construyó Herodes, y lo construyó para mantener al pueblo distraído. Miren qué bonito templo. O sea, no te fijes en los demás, contempla el templo. Y esclavizados, porque hay que ir al templo, no puedes adorar en casa. ¿Cómo vas a adorar aquí en casa? Tienes que ir al templo de Jerusalén, ofrecer tu sacrificio, y tienes que cooperar para el mantenimiento del templo, y tienes que cuidar las apariencias, porque todos los demás, todos tus vecinos ya ofrendaron, nomás faltas tú. Y de repente quedas atado a una religión, los saduceos felices, Herodes, que lo odiaban, que no querían que gobernara sobre ellos. Herodes llegó y les construyó un templo. No, aquellos estaban, pero sí, al servicio de Herodes, al servicio de Roma. Pues les dieron un juguetito. Son amos y señores ahí en el templo y tienen a todo el pueblo sumido
en esa esclavitud. Porque miren, los fariseos planteaban una religión diferente, pero a final de cuentas seguían atados al templo. Todos los fariseos iban al templo, todos. Allí no había un cambio de religión de que te volvías saduceo o te volvías fariseo. No, todos iban al templo, todos. Algunos nomás iban al templo y ya. Otros se sentían así como que más espirituales, iban al templo y a la sinagoga. Pero no había alguien que fuera solo a la sinagoga y no al templo, no. Todos los de la sinagoga, es más, iban en grupo. A ver, todos los de la sinagoga nos vamos a poner de acuerdo porque nos vamos en peregrinación para ir al templo y estar en el sacrificio y luego vamos a pasar a depositar nuestras ofrendas para poder cubrir las apariencias. Eso hizo Herodes. Y es una mente maestra como político, porque logró que el pueblo de Israel lo aceptara como su líder, como su rey. Porque él no llegó como procurador romano, no. Herodes se proclamó rey de los judíos y se ganó el título con un edificio, así de fácil. Dice el discípulo, le dice a Jesús: mira las piedras, mira qué piedras. O sea, la calidad del corte, el pulido que tienen esas piedras. Las piedras que formaban la estructura del templo tenían un corte tan preciso y un pulido tan preciso que era la admiración de propios y extraños. Herodes logró en el templo una calidad de construcción admirable en todo el Imperio Romano, como como dan testimonio muchísimas personas de aquella época. Edificios, los atrios que formaban una estructura asombrosa, a eso se refiere. Estructura que sumergía a las personas en el espejismo de permanecer para siempre. ¿Sí? Los judíos de la época de Jesús creían que ese magnífico templo, con esas piedras tan grandes y tan finamente elaboradas, esa estructura majestuosa y asombrosa, iba a permanecer para siempre. Lo decían los judíos de la época de Jesús: este es el templo definitivo, permanecerá hasta el fin de los tiempos. El día que caiga el templo, caerá el mundo. Era lo que creían. No será la última vez que los seres humanos construyan estructuras de las que ellos mismos se asombren y crean que son el símbolo de la permanencia eterna. Para siempre permanecerá esta estructura porque la hemos construido y nos quedó bien bonita. ¿Quiere el discípulo? Es pregunta. ¿Quiere el discípulo convencer a Jesús de una reforma superficial, pero sin afectar el templo? ¿Eso es lo que quiere el discípulo? Convencer a de Jesús: sí, Jesús, ok, está muy bonito todo lo que tú dijiste y todo, y que el amor a Dios y el amor al prójimo, y sí, o sea, bye. Pero nos quedamos con el templo, ¿no? Echamos fuera a los saduceos, que son una cueva de ladrones y todo, y le hacemos más bonita la cueva para nosotros. ¿Eso pensaba el discípulo? ¿Eso es lo que pensamos ahora? Nos salimos de esta congregación porque aquí no se adora a Dios y aquí esto y lo otro, y salimos y formamos una, pero que sea como aquella. Es más, que hagamos lo mismo que allá, pero acá más bonito. Y vamos a construir un templo que sea más grande que el de allá. Cuando yo estaba en Puebla, saludos a todos nuestros hermanos y hermanas que nos ven en Puebla. Y ustedes se acordarán que allá en la iglesia de Puebla, esa era la mentalidad que tenían. Vamos a construir un templo más grande, más bonito, más majestuoso que el de donde venimos. Igual me pasó en México, en la misión donde yo estaba, antes de entrar al seminario. También estaba formado por personas que venían de diferentes congregaciones y cada familia quería que esta nueva misión fuera una copia al carbón, porque en aquella época era el carbón, una copia de la congregación de donde venían, pero claro, mucho mejor. O sea, más de lo mismo. ¿Eso quiere el discípulo? ¿Conservar el templo? Este discípulo, si así piensa,
no conoce a Jesús. Nosotros sí conocemos a Jesús, ¿verdad? Alguien diga amén, porque aquí se oyó un silencio sepulcral que ni un bit de información brincó en todo el internet, en toda la red a nivel mundial. Todos nos quedamos así. Es que no conoce a Jesús. Oye, que un discípulo esté tratando de cambiar la opinión de Jesús solo por contemplar un montón de piedritas, que sí, que les quedó muy bonito el edificio. Pero vas a cambiar la forma de pensar de Jesús. ¿Tú no lo conoces? No conoces a Jesús. Eso está claro. Está claro que si nosotros decimos, oye, vente, tú también vente, tú, el que está allá, vente, tú. Tú. Vente, vamos a hacerle bola, vamos a orar todos y vamos a echarle un montón a Dios, porque si nosotros tenemos confianza absoluta en lo que le estamos pidiendo a Dios, vamos a mover a Dios para que cambie su voluntad y haga lo que queremos. Entonces no conoces a Dios. Entonces no lo conoces. Si tú puedes leer las escrituras y puedes reconocer, esto no lo ordenó Yahvé, esto no lo pudo haber ordenado, yo me lo conozco. Pero la gente lee la Biblia y pues no sabe, no entiende, se hace bolas, ve puras contradicciones, no saben en qué creer porque no lo conocen. ¿La gente conoce a Jesús? Esa es la pregunta. ¿La gente conoce a Jesús? Nosotros queremos conocerlo para no ser engañados. Pero sigamos con el verso 2, porque no nos podemos detener. Pero evidentemente, hermanos, más adelante en el discurso profético, Jesús va a advertirnos del peligro de ser engañados. Pero quienes conocemos a Jesús, vamos a poder identificar muy bien a los falsos profetas. Vamos a poder identificar muy bien a los falsos maestros. Pero si no conocen a Jesús, les va a quedar la duda. Y entre duda y duda, pues seguimos al falso. ¿Qué es lo que le pasó a la mitad de la cristiandad en los años 90 y las primeras 2 décadas del siglo XXI? Se dejaron llevar por cuanto fetiche, y decir otra cosa, falsos maestros. A todos les creí, es que a todos. Cualquiera que se levantara diciendo cualquier nueva cosa, le creían y atraía multitudes. Claro, ya sabían el caminito, háblales de dinero, prosperidad y todo, y mira, te siguen. Pues no conocen a Jesús, no lo conocen. Verso 2. Entonces Jesús le respondió a él: ¿ves estos grandes edificios? Pues no va a quedar de ellos ni una piedra sobre otra. Todo será destruido. El texto literal en griego dice: entonces Jesús le respondió a él. O sea que Jesús reacciona a la invitación de su discípulo. Pero fíjate bien, no reacciona de la forma que esperaba el discípulo. O sea, Jesús no volteó la mirada y oye, sí es cierto, está rete bonito el templo. Jesús no cumplió y no cumple con nuestras expectativas. ¿Pusiste atención? Jesús no cumple con nuestras expectativas. Jesús no anda satisfaciendo nuestras ilusiones. Es que yo creí que Jesús me iba a ayudar en esto. Y no, espérate, Jesús no viene a ayudarte. Jesús no viene a ayudarte a vivir tu vida. Jesús no viene a bendecir tus planes. Jesús no viene a echarte una manita. ¿Se acuerdan de la época en la que le ponían unas calcomanías en los autos que decía Jesús es mi copiloto? A mí se me hacía una herejía, pero una herejía así, ¿no? Y la gente bien orgullosa ponía sus calcomanías. Pues yo ni auto llegaba, así que pues no tenía problemas, ¿verdad? Pero hay muchos cristianos con su calcomanía ahí, ¿verdad? Es que Jesús es mi copiloto. No, espérate, eso es una herejía. Jesús no es copiloto de nadie. Él tiene su plan, su voluntad. Jesús no se deja manipular por nuestros anhelos, por nuestras ambiciones, por nuestros sueños o por nuestras pesadillas.
¿Tú crees que Jesús lo vas a manipular? ¿Tú crees que a Jesús lo vas a querer guiar como manipulas iba a decir al pastor? Jesús siempre es y será nuestro maestro. Y si Él es nuestro maestro, entonces Él es el que nos va a enseñar, no tú a Él. Tú no le puedes decir, bueno, sí puedes, pero tú no debes decirle a Jesús lo que debe de hacer. Señor, ya quita la pandemia. ¿Y por qué la va a quitar? Señor, que desaparezca el virus. ¿Y por qué va a desaparecerlo? ¿Quién eres tú para saber los planes de Jesús? ¿Quién eres tú para suponer que puedes manipularlo? ¿Ves estos grandes edificios?, pregunta Jesús. A diferencia del discípulo, Jesús no da a su palabra aquí ninguna emoción. Sin euforia, Jesús cuestiona a su discípulo si posee la capacidad de usar su sentido de la vista correctamente. El discípulo eufórico admira, contempla, y Jesús sin ninguna emoción. ¿Y tú sabes ver? ¿Sabes usar los ojos? ¿Sabes para qué son los ojos? Pero sin ninguna emoción. Aquí no hay signos de admiración, no hay euforia, no hay nada. Gramaticalmente son los opuestos. Gramaticalmente se opone la forma en la que habla el discípulo y la forma en la que contesta Jesús. Es que es fascinante, es de una admiración sorprendente. Y esto hay que tomarlo en cuenta. El discípulo diría: Jesús contempla con admiración. Jesús respondería: ¿y tú realmente puedes mirar? Así. El otro eufórico moviendo las manos y todo. Y Jesús así nomás: ¿y tú sí sabes mirar? El discípulo quiere conservar una visión deformada de la realidad. Pretende ver, pero solo percibe el espejismo fabricado por quienes le enseñaron mentiras. Sí, no es culpa de él. A él desde pequeño le enseñaron a ver en el templo el orgullo de la nación, el símbolo de la presencia divina, y quién sabe cuánta cosa le dijeron. Él no tiene la culpa, pero todo el día Jesús se la ha pasado mostrando la verdad, y que ahora el discípulo no quiera ver. Y en esas mentiras pretende quedarse, y aún pretende arrastrar a Jesús a ese espejismo. O sea, no solamente este discípulo quiere quedarse, pareciera que quiere quedarse en el templo: Jesús, yo mejor me quedo aquí, está rete bonito, sino además quiere arrastrar a Jesús hacia allá. O sea, imagínate, estamos mal cuando pretendemos perseguir espejismos, pero estamos peor cuando pretendemos que Jesús nos acompañe en esos espejismos. ¿Cómo crees que te va a estar acompañando Jesús en esos espejismos? El discípulo ni siquiera interpreta la realidad. El discípulo está interpretando un espejismo, o sea, una mentira. Una mentira. Sí, ahí está la estructura. Sí, si tú la tocas, sí, esta es piedra. Pero lo que representa es una mentira. Jesús, el Maestro, ya ha mostrado la realidad. Ha desvanecido los espejismos de mentiras. Y como dice el pastor de Paz Divina, las apariencias engañan. Las apariencias nos engañan. No podemos valorar una religión, una iglesia, por la apariencia física de la construcción,
de su servicio de adoración o de las personas que se congregan ahí. Menos por la alfombra y las bancas acolchonadas. No, yo vengo aquí porque aquí hay ambiente. Si no vas a una fiesta, tú. Yo vengo aquí porque aquí está bien divertido. Si no vas al cine. No, yo vengo aquí porque ando buscando, no, pues si no es no sé qué sea, no es un parque. Yo vengo aquí a conocer gente. O sea, date cuenta de lo que la gente dice, piensa, pretende cuando quiere evaluar su religión o las demás. Jesús dice, todo será destruido. Y todo es todo. Y aquí lo puse por puntos, ¿verdad? Numerados para que sea más fácil. Lo primero, no se indica emoción alguna. Solamente se anuncia el evento. Jesús habla aquí, porque más adelante va a hablar apasionadamente, pero aquí, de ese templo, Jesús habla sin ningún tipo de emoción. No hay ninguna marca que indique emoción alguna en Jesús. Jesús simplemente está diciendo lo que va a suceder. Y lo dice con la seguridad absoluta de alguien que conoce perfectamente lo que va a suceder. Número 2. Nada se dice de una intervención divina, solo acción humana. Aquí no hay que la ira de Dios, que el juicio de Dios y todo. No. El análisis gramatical del texto nos muestra que Jesús está indicando simples acciones humanas. Así como algunas personas construyeron ese templo, otras lo van a derrumbar. No va a quedar una piedra sobre otra piedra, dice Jesús. Fíjate lo específico de la palabra de Jesús. Una piedra sobre otra no van a quedar. O sea, no es de que van a incendiar el templo, no es de que van a derrumbar medio templo, no va a quedar piedra sobre piedra. Tercero, la apariencia de solidez permanente es un engaño. Creer que ese templo va a durar para toda la eternidad es mentira. Creer que algo va a durar para siempre es mentira. Y pretender conservar y regresar a lo que teníamos antes para que permanezca igual para siempre es el gran engaño en el que están arrastrándonos a todos. Bueno, a ti y a mí no. Pero date cuenta que eso es lo que hay alrededor. Es que debemos regresar, esto es un paréntesis. Y dentro de un año ya no va a pasar nada y ni nos vamos a acordar y todo va a volver a la normalidad. Todo va a ser igual y seguiremos en un crecimiento económico infinito, en un desarrollo infinito. Nada en este mundo es para siempre. Número 4. Esta predicción de Jesús se cumplió a la letra. A la letra. Todo será destruido. En esa gran explanada, el templo con sus portales, todas las piedras que lo componían, todas fueron derrumbadas, esparcidas y arrojadas hacia el valle, hacia un precipicio. Si tú vas de visita a Israel y vas al muro de las lamentaciones, algunos de ustedes dirán, oiga pastor, Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra y mira aquí está todo el muro. Ese es el muro de contención, no es el muro del templo. Ese es un muro de contención sobre el que echaron tierra para hacer la explanada. Jesús habla del templo que está arriba, no de los muros. El muro de las lamentaciones no es parte del templo, es la estructura que sostiene la explanada. Pero si tú subes a la explanada, las construcciones que vas a ver en la explanada fueron hechas después del año 600 después de Cristo.
Todo lo que estaba construido en la época de Jesús, todo fue derrumbado y arrojado hacia afuera. De hecho, al llegar a la esquina, si tú te paras de frente al muro de las Lamentaciones y a mano derecha en la esquina, das vuelta, así que llegando a la esquina das vuelta a la izquierda, ahí va a haber un área donde hay un montón de piedras. Es un área que incluso está cercada, está delimitada por los arqueólogos, y ahí hay un montón de piedras, escombros y todo. Bueno, esas piedras son los restos del templo. Fíjate lo que te estoy queriendo decir. La palabra de Jesús, la predicción de Jesús, la profecía de Jesús se cumplió al pie de la letra. No hay en toda la explanada del templo dos piedras, una sobre otra, que sean de la época de Jesús. No las hay. Se cumplió. Tal cual. Por tanto, todo lo demás que va a decir Jesús en este capítulo 13, puedes tener la certeza de que ya se cumplió o se va a cumplir. Por supuesto, a lo largo de todas estas predicaciones yo les voy a ir diciendo cuáles de esas frases de Jesús ya se cumplieron y cuáles faltan por cumplirse. Pero que no te quede duda, se va a cumplir. Se va a cumplir. Quinto y último punto con el que cerramos la prédica. Ya se va a acabar. Ya se va a acabar la predicación del día de hoy, porque aquí termina la lectura número 1. ¿Okay? Si avanzamos, dejaríamos hasta la mitad la segunda lectura. Son ideas que debemos manejar juntas. Bien, quinto, lo que Jesús afirma sin apasionamiento y con seguridad sucederá 40 años después. ¡Wow! Oigan, qué curioso, porque 40 no es accidental en la Biblia. 40 es un número muy importante en la Biblia. No voy ahorita a ponerme a enumerar cuántos 40 hay en la Biblia. Solo les recuerdo que el profeta Nahum predicó 40 años antes de los eventos que él profetizó. Y tal y como él lo profetizó, así sucedió. Y que conste que Nahum hasta profetizó un plan secreto que tenían para atacar Nínive, y así lo atacaron. Cualquier libro de historia lo relata, y prácticamente lo que dijo Nahum. Qué curioso que Jesús está diciendo algo que se cumplió a la letra 40 años después. Días más, días menos. Fíjense, busqué el dato nada más para aquellos de ustedes que son muy curiositos, ¿verdad? Y que les gusta estas cosas de las fechas. Este discurso, el discurso profético de Jesús, lo predicó Jesús el martes 4 de abril del año 30 después de Cristo. Por la tarde, al caer la tarde, no te puedo decir a qué horas, pero pues ya era la tarde. Bien, el templo de Jerusalén fue destruido entre el 29 y el 30 de agosto del año 70 después de Cristo. Súmale, o réstale, o divídele, o multiplícale, no sé qué operación haya que hacer ahí, pero hazla, y te van a dar 40. Días más, días menos. Jesús lo dijo en abril, y los hechos se consumaron en agosto. O sea, ya me imagino a un judío el 4 de abril del año 70. Pues ya pasaron 40 años y todo sigue como antes. ¿Dónde está la profecía de que iba a ser el fin del mundo? Yo veo que todo está como antes. Espérate un par de meses, espérate. ¿Cuánto es de abril a agosto? Pues para el 29, 30 de agosto, ¡pum! O sea, empezando septiembre ya no había templo. Se acabó. Empezando septiembre ya no había ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén fue arrasada por el fuego, incendiada. ¿Vieron Troya? Igualito. Pero el templo lo derrumbaron. ¿Para qué derrumbarlo? Es más, el general romano que venía dirigiendo las tropas pidió que no se destruyera el templo. Pero por alguna razón que los historiadores no saben, los soldados empezaron a tumbar. Y tumbar un templo, es que tienes que imaginar, no eran blogs como los de hoy, hermano.
Eran unas piedras enormes para tirar. O sea, ¿qué ganas con tirarlo? Pues lo derrumbaron y aventaban las piedras. Y no eran piedritas, no eran blocks. Pues todo lo aventaron fuera de la explanada. Hágame usted el favor. Cuando se redacte el Evangelio de Marcos, todavía se podía admirar el templo. Pero la palabra de Jesús se cumplió 40 años antes. Nuevamente, y en muy corto tiempo, volvemos a enfrentarnos con profecías a 40 años de distancia. Amado Señor Jesús, no permitas que, cegados por las mentiras de los espejismos de esta sociedad o de la religión, nos empeñemos neciamente en dejarnos arrastrar hacia esos laberintos. Tú nos estás iluminando para poder ver, contemplar la realidad. Ya nos has desatado y nos has liberado. Y así como el pueblo siguió a Moisés al salir de Egipto, permítenos a nosotros seguirte a ti en este camino de libertad. Libéranos de los miedos supersticiosos que aún nos atormentan. Libéranos de tradiciones y rituales. Libéranos de mentiras. Y permítenos dejar atrás los espejismos que aún provocan angustia, melancolía en nuestro ser. Te lo pedimos en Jesús, nuestro todopoderoso Salvador. Amén. Puestos en pie, recibamos la bendición pastoral. Sea nuestra apasionada gratitud al Todopoderoso, que nos protege para no caer y no ser confundidos, para perseverar en este mundo de apariencias, sin miedo, sin incertidumbre y en plenitud de gozo, aprendiendo a disfrutar de su amor apasionado mientras esta sociedad se desmorona en afanes. Escuchemos confiadamente la voz de el Eterno. Así sea para todos nosotros, en Jesús, nuestro buen pastor. Shaddai Raham. Con esta bendición concluimos esta primera predicación del mensaje profético que tú nos entregas a nosotros ahora con un propósito muy especial. No permitas que seamos como ese discípulo que neciamente quiere seguir persiguiendo espejismos. Permítenos ser purificados, iluminados, para seguirte en el camino de la verdad. En Cristo Jesús. Amén. Feliz semana. Shaddai nos cuida con ternura.